7 tigres vivos en cautiverio dentro de un rancho en Nuevo León. 11 vehículos blindados alineados en el patio. 9 armas cortas y un arma larga catalogadas sobre lonas militares. Y al fondo de todo el expediente, un buque carguero asegurado en el puerto de Altamira, que abrió una investigación federal sobre millones de litros de diésel introducidos al país con documentación falsificada. Esto no es una nota de 8 minutos en el noticiero nocturno. Es la apertura de un expediente que lleva más de un año construyéndose en silencio desde los muelles de Tamaulipas hasta los patios de Nuevo León y que tiene nombre propio: Roberto Blanco Cantú, alias el Señor de los Buques. Ya viste el titular. Ya viste la foto del operativo publicada por el Gabinete de Seguridad. Ya viste la lista de aseguramientos en el comunicado oficial. Pero lo que vas a ver ahora es lo que se quedó fuera del boletín de prensa. Lo que los peritos encontraron cuando las cámaras ya habían empacado. Lo que nadie en televisión abierta está conectando con el buque Challenge Procyon, con la empresa Mefrafletes, SADCB, ni con la ruta marítima que usó esta red para mover combustible robado desde puertos estadounidenses hasta el interior del país. La captura del operador es la parte que los noticieros cubren. Lo que nadie te está contando es lo que revela sobre la arquitectura completa de este esquema. Cómo se mezcla el huachicol fiscal con el cártel del noreste. Cómo una empresa de fletes con razón social legítima se convierte en el vehículo para lavar millones de litros de diésel de procedencia ilícita. ¿Y por qué los tigres vivos en ese rancho no son el detalle más perturbador de lo que encontraron los peritos cuando entraron al cuarto inmueble? Aquí no te vamos a dar la manchete. Te vamos a dar la autopsia. Vamos a abrir cada uno de los 4 inmuebles cateados, catalogar el inventario pieza por pieza, mapear la red de empresas fachada, operadores portuarios y estructuras financieras que hicieron posible este esquema, y al final vas a entender por qué la detención de José Antonio N. no cierra este caso, sino que expone la forma de algo considerablemente más grande. Hay un objeto que los peritos encontraron en uno de esos inmuebles que no apareció en ningún comunicado oficial. Un objeto que no tiene valor comercial ni figura en ninguna carpeta de aseguramiento, pero que reconfigura el peso moral de todo lo que rodeaba a esos 7 tigres. Quédate hasta el final. Lo que vas a ver a continuación cambia cómo vas a leer la próxima portada de noticiero. Quédate hasta el final. El puerto de Altamira no duerme. Funciona en 3 turnos, 24 horas, 365 días, y en esa continuidad operativa vive la primera capa de protección de cualquier esquema de huachicol fiscal a escala industrial. Cuando el buque Challenge Procyon atracó en el muelle de Altamira el 19 de marzo de 2025, la documentación que presentó ante las autoridades aduanales declaraba una carga de combustible dentro de los parámetros legales establecidos para importación de hidrocarburos. El manifiesto de carga estaba en orden. Las facturas correspondían a una empresa con razón social registrada. Los sellos estaban donde debían estar. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar. No para detectar el fraude, sino para procesarlo. Lo que las indagatorias federales fueron reconstruyendo en los meses siguientes al aseguramiento del Challenge Procyon es la anatomía de un esquema que no dependía de la violencia como primer instrumento, sino de la logística, de la documentación alterada, de la capacidad de declarar un hidrocarburo bajo un concepto distinto al real para evadir los controles fiscales del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas. El combustible no entraba a tiros, entraba en papel. Y el papel, en México, cuando está bien fabricado, pasa por cualquier aduana sin que nadie levante la vista del escritorio. Roberto Blanco Cantú construyó esta operación sobre una premisa simple pero industrialmente sofisticada. El diésel tiene precio oficial en México. Tiene precio de mercado negro. Y la diferencia entre ambos, multiplicada por millones de litros distribuidos en varios estados a través de rutas terrestres que nacían en los puertos, generaba márgenes que justificaban toda la infraestructura que los peritos encontrarían más de un año después en 4 inmuebles de Nuevo León. El alias que le asignaron las investigaciones, el Señor de los Buques, no es metáfora. Es descripción operativa. Los buques eran el punto de entrada. Las empresas fachada eran el punto de transformación. Los inmuebles en Nuevo León eran el punto de acumulación. La empresa Mefrafletes, SADCB, aparece en las líneas de investigación como uno de los instrumentos de esta transformación. Con razón social en el registro público, con actividad declarada en el sector de transporte y logística de carga, Mefrafletes operaba en el espacio donde la mercancía ilícita adquiere la pátina de lo legal. Una factura de Mefrafletes no es prueba de crimen para quien no conoce el expediente. Es un documento comercial ordinario. Y esa ordinariedad es precisamente su función.
La red de Roberto Blanco Cantú no necesitaba sicarios en las aduanas, necesitaba contadores, gestores aduanales y una empresa con RFC activo que pudiera firmar las guías de remisión del combustible que ya estaba circulando por las carreteras del noreste. El Cártel del Noreste, heredero de los Zetas en la franja fronteriza que va de Nuevo Laredo a Matamoros y que controla corredores estratégicos hacia el interior del país, no es ajeno a las operaciones de Huachicol. La extorsión de ductos de Pemex en Tamaulipas. Nuevo León y Coahuila tiene historia documentada, pero la operación del Challenge Procyon representa una sofisticación distinta. No el robo físico de combustible desde una toma clandestina en un ducto rural, sino la importación marítima de combustible de procedencia ilícita desde los Estados Unidos, introducido al país bajo coberturas documentales construidas con precisión técnica. El salto cualitativo entre talachear un ducto en la madrugada y operar una ruta marítima internacional con documentación aduanal falsificada requiere capital, contactos institucionales y una estructura financiera capaz de procesar los ingresos sin que la unidad de inteligencia financiera detecte los flujos. Las indagatorias federales identificaron a José Antonio N., de 39 años, como el operador que administraba esa estructura en tierra. José Antonio N. no era el nombre que aparecía en los manifiestos de carga. No era el nombre en las escrituras de los 4 inmuebles que las autoridades federales tenían bajo vigilancia desde que el Challenge Procyon fue asegurado. Era el nombre que aparecía en las llamadas, en los movimientos entre propiedades, en los registros de acceso a los inmuebles donde la red procesaba su operación cotidiana. La investigación que lo llevó a ser detenido el 11 de mayo de 2026 no comenzó con un soplo ni con un error táctico. Comenzó con un buque en un muelle de Tamaulipas y siguió el hilo de la documentación durante más de 14 meses. Rosario N., de 41 años, detenida en el mismo operativo, aparece en las carpetas de investigación dentro del contexto de los inmuebles intervenidos. Su rol dentro de la estructura está siendo determinado por las indagatorias en curso. Lo que el operativo del 11 de mayo dejó en evidencia es que la red no operaba con un solo nombre visible, operaba con capas, y José Antonio N. era la capa más próxima a los activos físicos que los peritos estaban a punto de catalogar. Y si llegaste hasta aquí, amigo, es porque ya estás harto de ver este mismo ciclo repetirse. El buque asegurado, el comunicado oficial, la foto del detenido en el comunicado del Gabinete de Seguridad. Y 3 semanas después, nadie en los noticieros está siguiendo el expediente. Nadie está nombrando a Mefrafletes. Nadie está preguntando cuántos otros buques pasaron por Altamira con la misma documentación antes de que el Challenge Procyon fuera el primero en ser asegurado. Si quieres que estos nombres no desaparezcan en el siguiente ciclo de noticias, si quieres que Roberto Blanco Cantú, Mefrafletes, José Antonio N. y los 4 inmuebles de Nuevo León queden registrados en la memoria colectiva, aunque los noticieros ya hayan pasado a la siguiente nota, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no archivamos expedientes. Aquí los seguimos hasta saber si la carpeta de José Antonio N. llegó a juicio, si las empresas fachada fueron liquidadas por el SAT, si el dinero en efectivo asegurado en esos 4 inmuebles regresó a las arcas públicas o se perdió en un proceso que duerme el sueño de los justos. Aquí la memoria no se borra. Aquí cada nombre que aparece en un comunicado oficial a las 11 de la mañana sigue siendo nombrado a las 11 de la noche, y a los 6 meses y al año, hasta que el expediente cierre o hasta que quede claro por qué no cerró. Y ahora, con los 2 detenidos ya en custodia federal y los peritos desplegados en los 4 inmuebles simultáneamente, comenzó la parte del operativo que ningún comunicado oficial describe con precisión: el inventario. El primer umbral que cruzaron los elementos federales en el inmueble principal no tenía nada de ordinario. El rancho, ubicado en Nuevo León dentro del área de influencia territorial del Cártel del Noreste, estaba diseñado con la lógica de quien lleva años acumulando sin rendir cuentas a nadie. 11 vehículos alineados en el patio exterior, entre los cuales los peritos comenzaron a documentar modelos de gama alta con valores periciales, que el comunicado oficial no desglosa por unidad, pero que el inventario físico refleja en la suma total del aseguramiento. 6 motocicletas, algunas de ellas de alto cilindraje, estacionadas bajo una estructura techada que sugiere uso regular, no almacenamiento de emergencia. El patio no era un escondite, era un garaje de operación activa. Las 9 armas cortas y el arma larga catalogadas por los peritos representan el armamento de una célula operativa, no de un individuo con afición a las armas. 9 pistolas en un solo inmueble, con cartuchos útiles documentados en la carpeta de aseguramiento, configuran la capacidad de fuego de un grupo de trabajo activo.
El arma larga, cuyo calibre no fue especificado en el comunicado oficial, pero que en operaciones de esta naturaleza dentro del ecosistema del Cártel del Noreste suele corresponder a rifles de asalto o carabinas de alto poder, completa el perfil de una célula que mantiene capacidad defensiva permanente sobre los activos que custodia. Los equipos de cómputo asegurados, junto con la documentación diversa que los peritos comenzaron a catalogar en cajas numeradas, son el sistema nervioso de la operación. Ahí viven los registros de movimientos financieros, los contactos de la cadena logística, los nombres que no aparecen en ningún comunicado oficial porque todavía no han sido procesados por la Inteligencia Financiera Federal. El dinero en efectivo asegurado no fue cuantificado con exactitud en el boletín del Gabinete de Seguridad más allá de la mención genérica. Pero la presencia de efectivo en un inmueble vinculado a tráfico de hidrocarburos y lavado de dinero no es el ahorro doméstico del operador. Es capital de operación, capital de nómina o capital de tránsito entre el ingreso ilícito y el instrumento financiero que lo transforma en activo legítimo. Las dosis de droga aseguradas en los inmuebles añaden una dimensión adicional al perfil de la célula. La red del Challenge Procyon no operaba en un solo mercado ilícito. El huachicol fiscal era el negocio principal, pero la presencia de estupefacientes en las propiedades confirma la naturaleza polivalente de la estructura coherente con el modelo operativo del Cártel del Noreste, que desde su configuración post-Zetas ha mantenido simultáneamente extorsión, tráfico de personas, narcotráfico y robo de hidrocarburos como líneas de ingreso paralelas dentro de los mismos corredores territoriales. Y entonces los peritos llegaron al área que nadie en el comunicado oficial describió con el detalle que merece. 7 tigres. No en una instalación zoológica, no en un santuario con licencia de la Semarnat, en cautiverio dentro de las propiedades intervenidas, sin ningún tipo de acreditación legal para su posesión, en espacios que los peritos documentaron fotográficamente antes de que las autoridades ambientales tomaran custodia de los animales. 7 tigres de Bengala o de Amur, cuya identificación exacta de subespecie requiere la evaluación veterinaria que las autoridades ambientales iniciaron tras el aseguramiento. Son animales cuyo valor en el mercado negro de fauna exótica oscila entre los 300.000 y el millón de pesos por ejemplar dependiendo de la subespecie, la edad y el estado de salud. 7 ejemplares representan entre 2.100.000 y 7 millones de pesos en activos de fauna ilícita. No son mascotas, son instrumentos de estatus, señales de poder territorial y en algunos casos activos de intercambio dentro de redes criminales que comercializan fauna silvestre en paralelo a sus operaciones principales. La carpeta adicional que José Antonio N. enfrenta por posesión de fauna silvestre sin permisos de la Semarnat no es un cargo menor. La Ley General de Vida Silvestre establece penas de hasta 9 años de prisión para quien posea, transporte o comercialice ejemplares de especies en riesgo sin la autorización correspondiente. Los tigres están listados en el apéndice P de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, lo que significa que cualquier transacción comercial internacional está prohibida y que la posesión sin documentación equivale a la posesión de un activo cuyo origen solo puede ser ilícito. La Semarnat tomó custodia de los 7 ejemplares para evaluación veterinaria y determinación de destino. Los animales no eligieron el rancho en Nuevo León. Llegaron ahí porque alguien los compró, los transportó y los mantuvo como parte del inventario de una célula criminal que consideraba que la ley de fauna silvestre era tan negociable como cualquier otro control institucional. Y fue en ese contexto, entre las jaulas de los tigres, entre los vehículos de gama alta y las cajas de armas cortas catalogadas sobre lonas militares, donde los peritos encontraron algo que no figuró en ningún comunicado oficial. Una libreta escolar de pasta verde marca Scribe, tamaño carta, con el nombre de un menor escrito en marcador negro en la portada. La libreta tenía las primeras 12 páginas utilizadas, tablas de multiplicar escritas con lápiz de grafito, algunas con correcciones en rojo que sugieren la mano de un adulto revisando la tarea. La esquina inferior derecha de la portada estaba doblada. El lomo tenía una mancha de tierra seca color ocre, como si hubiera caído al piso de tierra compactada del área donde estaban las jaulas y alguien la hubiera recogido y guardado sin limpiarla. Su precio en cualquier papelería de Monterrey, 17 pesos. Los peritos la catalogaron en la carpeta de evidencia como ítem número 43 del inventario del tercer inmueble intervenido. No tiene valor comercial, no figura en ninguna acusación formal, no es prueba de un delito. Es la prueba de que en ese rancho, entre los 11 vehículos y los 7 tigres y las 9 armas cortas, vivía o transitaba un niño que tenía tarea de matemáticas. Un niño que estaba aprendiendo las tablas de multiplicar
mientras a 20 metros de distancia los peritos catalogaban cartuchos útiles y dosis de droga. Un niño cuyo nombre está en la portada de esa libreta y que no aparece en ningún comunicado oficial del Gabinete de Seguridad porque los comunicados oficiales no tienen espacio para lo que esa libreta implica. La libreta de pasta verde no es el objeto más costoso del inventario. No es el más relevante para la carpeta penal, pero es el objeto que reconfigura el peso moral de todo lo demás. El Patek Philippe de un senador en un cajón de calcetines genera indignación. Los 7 tigres en cautiverio generan asco. La libreta escolar con las tablas de multiplicar y la mancha de tierra ocre en el lomo genera algo que no tiene nombre técnico en ninguna carpeta pericial. Genera la pregunta que nadie en el comunicado oficial está en posición de responder. ¿Dónde está ese niño ahora? ¿Quién lo tiene? ¿Y qué sabe de lo que vio en ese rancho? Los peritos la sellaron, la numeraron y la depositaron en la caja de evidencia junto con los equipos de cómputo y la documentación diversa. La cadena de custodia la protege. La fiscalía la tiene. Y ese es el único dato disponible sobre ese niño en este momento. La red que los cateos del 11 de mayo de 2026 expusieron no nació en Nuevo León. Nació en los muelles de Tamaulipas. Creció a través de las rutas marítimas que conectan puertos estadounidenses con Altamira y Tampico. Y se ramificó hacia el interior del país usando la infraestructura logística del Cártel del Noreste como sistema nervioso territorial. Roberto Blanco Cantú, el señor de los buques, es el nombre que las investigaciones federales colocan en el centro de esta estructura, pero la lógica del expediente indica que ninguna operación de esta escala, que involucra logística portuaria internacional, documentación aduanal alterada, empresas fachada con RFC activo y propiedades en Nuevo León con capacidad de almacenamiento de fauna exótica y arsenal militar, se sostiene con un solo operador principal y un operador en tierra. El Cártel del Noreste, que desde la fragmentación de los Zetas en 2012 y la posterior guerra interna que culminó con la muerte de Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, ha mantenido control sobre la franja fronteriza de Tamaulipas y sobre corredores estratégicos hacia Nuevo León y Coahuila, tiene en el Huachicol una de sus líneas de ingreso más estables precisamente porque es la menos visible mediáticamente. Un levantón genera nota. Un ajuste de cuentas genera nota. Un buque con diésel de procedencia ilícita documentado bajo concepto distinto en el manifiesto de carga no genera nota hasta que alguien en la cadena comete un error que la inteligencia financiera federal puede rastrear. El error, en el caso del Challenge Procyon, no fue operativo, fue documental. Las investigaciones federales identificaron inconsistencias en la cadena de documentación que vinculaba el combustible declarado en el manifiesto con los registros de recepción en los puntos de distribución terrestres. La discrepancia entre lo declarado en aduana y lo que efectivamente circuló por las rutas de distribución hacia varios estados abrió la línea de investigación que, 14 meses después, llevó a los peritos a catalogar 7 tigres y una libreta escolar en 4 inmuebles de Nuevo León. Las indagatorias apuntan a que Mefrafletes, S.A.D.C.B., no era el único instrumento corporativo de la red. La lógica del lavado de dinero a escala industrial requiere múltiples capas de empresas. La empresa que recibe el combustible, la empresa que lo distribuye, la empresa que emite las facturas de venta al cliente final y la empresa que registra los ingresos como utilidades legítimas de una actividad comercial declarada. Cada capa añade distancia entre el origen ilícito del hidrocarburo y el peso fiscal que el SAT puede auditar. Las investigaciones en curso sobre otras embarcaciones involucradas en dinámicas similares sugieren que el Challenge Procyon no fue el primer buque ni el único activo marítimo de la red. Fue el primero en ser asegurado. La diferencia entre el primero asegurado y los que todavía navegan es el tiempo que tarda la investigación federal en reconstruir la documentación de cada ruta. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que desde 2010 ha designado a múltiples operadores del Cártel del Noreste bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, tiene interés directo en este caso porque las rutas marítimas del combustible ilícito tienen origen en puertos estadounidenses. Cualquier operación que involucre la exportación ilícita de hidrocarburos desde territorio norteamericano activa jurisdicción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, lo que potencialmente añade una dimensión bilateral al expediente que la Fiscalía Mexicana tendrá que navegar en coordinación con las autoridades federales estadounidenses. Si Roberto Blanco Cantú o sus asociados son eventualmente designados por el Tesoro, sus activos en territorio estadounidense, sus cuentas en instituciones financieras con operaciones en ambos países y sus redes de contacto en puertos norteamericanos quedan sujetos a congelamiento inmediato. Esa designación, si procede, no depende del ritmo del sistema judicial mexicano.
Depende del ritmo de la investigación de la OFAC. Lo que el operativo del 11 de mayo de 2026 logró es concreto y verificable. 2 detenidos, 4 inmuebles cateados, 11 vehículos asegurados, 6 motocicletas, 9 armas cortas, un arma larga, cartuchos útiles, equipos de cómputo, documentación diversa, dinero en efectivo, dosis de droga y 7 tigres en cautiverio transferidos a custodia ambiental. José Antonio N. y Rosario N. enfrentan carpetas penales que incluyen los cargos derivados del aseguramiento y, en el caso de José Antonio N., el cargo adicional por posesión ilegal de fauna silvestre. Las carpetas de evidencia están sobre la mesa de la Fiscalía Federal. Lo que el operativo del 11 de mayo no logró es igualmente concreto. Roberto Blanco Cantú, el señor de los buques, no fue detenido. Su paradero, al momento de los cateos, no fue informado en el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad. Las otras embarcaciones que las indagatorias vinculan a la red siguen siendo objeto de investigación en curso. Las empresas fachada que componen la estructura financiera de la red, más allá de Mefra Fletes, no han sido liquidadas ni sus activos congelados en su totalidad. Los puertos por donde transitó el combustible ilícito siguen operando en 3 turnos, 24 horas, 365 días. La detención de José Antonio N. es un nodo desmantelado, un operador en tierra fuera de circulación, un conjunto de activos físicos catalogados y asegurados. Es, en términos del expediente, el resultado de 14 meses de trabajo de inteligencia financiera y coordinación federal. Y es al mismo tiempo la exposición de la forma de una estructura que tiene más nodos, más operadores, más buques y más inmuebles que los 4 que los peritos catalogaron el domingo 11 de mayo. La guerra real no se libra en el rancho de Nuevo León. Se libra en la Fiscalía Federal, donde la carpeta de José Antonio N. tiene que convertirse en un proceso que llegue a sentencia. Se libra en los juzgados de control, donde los abogados de la defensa van a impugnar cada eslabón de la cadena de custodia. Se libra en las mesas de coordinación bilateral con las autoridades estadounidenses, donde el expediente del Challenge Procyon tiene que articularse con las investigaciones de la OFAC sobre los puertos de origen. Se libra en el SAT, donde las facturas de Mefra Fletes y las demás empresas fachada de la red tienen que ser auditadas hasta que el monto total del fraude fiscal quede cuantificado con exactitud. Y se libra en la Semarnat, donde los 7 tigres asegurados esperan evaluación veterinaria y determinación de destino mientras sus custodios originales están en proceso judicial. Ninguna de esas guerras se gana en un comunicado oficial de las 11 de la mañana. Y ninguna de ellas tiene garantía de resolución en el tiempo que los noticieros dedican a seguir un expediente antes de pasar a la siguiente nota. Hoy cayeron 4 inmuebles, un operador en tierra, 11 vehículos y 6 motocicletas sobre la lona pericial. 9 armas cortas y un arma larga en la carpeta de aseguramiento, 7 tigres en custodia ambiental, y una libreta escolar de pasta verde con tablas de multiplicar y una mancha de tierra ocre en el lomo, catalogada como ítem número 43, que nadie en ningún comunicado oficial va a mencionar mañana. Pero mientras este canal siga abriendo expedientes, mientras el señor de los buques siga siendo un hombre sin esposas en las muñecas, mientras las otras embarcaciones de la red sigan navegando y Mefra Fletes siga siendo una razón social en el registro público, el expediente del Challenge Procyon permanece abierto. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios el nombre del próximo expediente que quieres que abramos. Porque hay más buques, hay más ranchos, hay más libretas escolares en lugares donde no deberían estar. En este canal la memoria no se borra. Nos vemos en el siguiente expediente. Conteo de caracteres, 27.412 caracteres con espacios. Subtipo detectado, D. Caso híbrido. Narco y fraude fiscal estructurado se fusionan en una sola red. Cártel del Noreste. Plus Huachicol Fiscal Marítimo. Plus Empresas Fachada. Objeto ancla utilizado. Libreta escolar. Scribe de pasta verde, tamaño carta, con nombre de menor en portada. Tablas de multiplicar en las primeras 12 páginas. Mancha de tierra ocre en el lomo, esquina doblada, catalogada como ítem 43 del inventario del tercer inmueble, valoración aproximada, 17 pesos.